Antes de hablar del procedimiento de reforma, deberíamos primero establecer algunas bases acerca de nuestra Constitución, que ya lo vimos al dar la unidad 1, referida a cuáles o cómo podemos ubicar nuestra Constitución dentro de la clasificación de las constituciones, sobre todo en lo que tiene que ver con reforma constitucional. Y uno de esos puntos tenía que ver con que nuestra Constitución encuadraba dentro de la clasificación de las constituciones como constitución rígida. ¿Alguien se acuerda por qué hablábamos de una constitución rígida? Porque no es fácil modificarla. No sería la cuestión de fácil. Tiene ¿Por un qué puede ser? procedimiento especial para su reforma. No, el método de reforma no es el mismo de una sanción de una ley. Exactamente, porque tiene un procedimiento o distinto o más dificultoso que aquel que se utiliza para sancionar una ley. ¿Sí? Recuerden que el procedimiento para sancionar una ley en nuestro país está dado por dos cámaras, una de origen y una cámara revisora, en las cuales, bueno, depende de dónde tenga principio de iniciativa la ley, puede ser Cámara de Diputados de origen o puede ser Cámara de Senadores de origen. Ya van a estudiarlos ustedes en Derecho Constitucional del Poder, donde tiene iniciativa cada proyecto. Y luego, digamos, una aprobación por ambas cámaras y la posibilidad de veto por cualquiera de ellas y a su vez la posibilidad de veto por parte del Poder Ejecutivo. O sea, estamos hablando de un procedimiento o de un acto jurídico complejo en razón de que intervienen dos poderes, un poder legislativo y un poder ejecutivo para el procedimiento de formación y sanción de una ley. Claramente va a configurarse de manera distinta lo que tiene que ver el procedimiento de reforma en nuestro país, dado no solo por la complejidad del acto, sino también por la intervención de un nuevo órgano, que es la Convención Nacional Constituyente. Entonces, la Constitución argentina encuadra dentro de la clasificación de las constituciones como constitución rígida en razón de que el procedimiento para reformar la Constitución es distinto y aún así más dificultoso para el que se utiliza o con el que se utiliza para la formación y sanción de las leyes. Y otra clasificación que nos interesa desde el punto de vista de reforma constitucional está dado por el punto de si tenemos una constitución pétrea o una constitución no pétrea. ¿Se acuerdan ustedes dónde encuadrábamos a nuestra constitución? No es pétrea. No es pétrea. ¿Qué significa que no es pétrea? Que no contiene cláusulas pétreas, expresas ni tácitas. ¿Qué significa eso? En teoría se puede reformar la Constitución en su totalidad, pero habíamos hablado de que hay ciertos principios que hay que mantener y que no pueden ser reformados. Hay principios que no se pueden sancionar. ¿Qué les parece a los demás? ¿Alguien puede dar otra definición? ¿Están despiertos? ¿Nadie está despierto? Federico González, que siempre habla, no está hoy. Sí, estoy, doctor. Bueno, ¿cómo estás? Pero bien, acá ando. Pero no voy a hablar porque en este tema justo no voy a hablar porque iba a tirar cualquiera. Pero, ¿qué les parece? Es un tema que ya lo vimos, en verdad, más allá de un tema, es una cuestión de conocimiento público, digamos, acerca de si la Constitución se puede reformar o no se puede reformar y dónde encuadraría en la doctrina, digamos, la clasificación de nuestra Constitución, si es pétrea o no es pétrea. Primero definir qué es algo pétreo y qué es algo no pétreo, ¿sí? La pregunta no va solo para vos, Federico, digamos, va para todos. Matías. ¿Están dormidos? Lo mismo que Fede, no va, profe.
Ni idea. Bueno, ¿qué es algo pétreo? ¿Saben lo que es algo pétreo? Algo eterno. Algo que no Sí, puede algo reformar. sólido, algo firme, ¿sí? Algo que llevado al mundo jurídico puede ser como algo que no se puede reformar. ¿Sí? Entonces una constitución pétrea es aquella que no permite ser reformada. Por oposición, claramente algo no pétreo es aquello que sí se puede reformar o aquello que sí puede ser modificado. Nuestra constitución encuadra dentro de constituciones pétreas o constituciones no pétreas. No, Petrius. No, Petria. No, Petres. No pétreas, claramente. ¿Por qué decimos que tenemos una constitución no pétrea? Porque lo Porque establece se la la puede deformar. Ujú. ¿Y eso Hay dice en algún cláusulas lugar que o se no? pueden reformar y otras que no. Ajá. ¿Y eso dice en algún lugar o dónde? En el artículo 30 Sí de lo la dice en el artículo 39, en el artículo 30. En el artículo 30 dice que en nuestra constitución se puede puede reformar reformarse en cualquiera o toda. en todo o en cualquiera de sus partes. ¿Sí? Entonces, por principio, digamos, por la misma constitución, nuestra normativa constitucional permite una reforma constitucional total. ¿Sí? O sea, estamos hablando de una constitución no pétrea. Ahí alguien habló de que existen cláusulas que no se pueden reformar. En verdad esa posición tiene que ver con la postura de Germán Vidal Campos, que no habla de cláusulas, ¿sí? Habla de contenidos pétreos, no habla de cláusulas pétreas, habla de contenidos pétreos. Y que eran los contenidos pétreos aquellas cuestiones sustanciales que si se modificaban cambiaban la esencia del Estado. Y habla específicamente de tres cuestiones que son las que tienen que ver con la forma de Estado, la forma de gobierno y la confesionalidad del Estado. O sea, básicamente lo que tiene que ver con el artículo 1 y el artículo 2 de nuestra Constitución. ¿Qué decía Germán Vidal Campos? Que si se modifica la forma federal de Estado, que si se modifica el sistema representativo republicano de gobierno y o que se modifique la confesionalidad del Estado, o sea, esa relación que existe entre el Estado argentino y el culto católico apostólico romano, estábamos hablando de una revolución o de una modificación de las cuestiones sustanciales o esenciales de una constitución. Y que esos contenidos no podían jamás modificarse. La doctrina o la doctrina de la verdad enfrente o la otra parte de la biblioteca dice claramente y conforme al artículo 30 que nuestra constitución se puede reformar en todo o en cualquiera de sus partes. ¿Qué opinan ustedes? Porque digamos que la discusión, así desde el punto de vista doctrinaria, parecería de que abre la posibilidad para que pueda reformarse conforme al artículo 30 en todo en cualquiera de sus partes, o si seguimos un análisis exhaustivo, exegético de la ley, o sea, conforme a lo que dice el artículo 30, lo dice claramente, puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. Pero hay que tener en cuenta otros factores, sobre todo lo que tiene que ver con las últimas reformas constitucionales, en cuanto a la posibilidad de reformar o no en su totalidad la Constitución. ¿Qué les parece a ustedes? Para mí no. No se puede. O sea, según la Constitución sí, pero no se debería. ¿Por qué no se debería? Porque es como empezar de nuevo, digamos. ¿Cuál sería el inconveniente? Y si la reformamos en su totalidad, hay cosas que, por ejemplo, el sistema representativo, eso no lo podés cambiar. O sea, sería como ir en contra de nuestros próceres. ¿Qué dice que un sistema monárquico en nuestro país no puede regir en este momento? Y para mí no, No si se sería luchó tanto aceptado para, por los ciudadanos. si se luchó tanto para sacarse eso, ¿para qué vas a volver? Y no puede ocurrir de que haya, que la sociedad en este momento considere de que es justo y que es legítimo de que el poder esté en manos de un gobierno monárquico. Para mí, Sí, puede ser, Y puede ocurrir, profe, pero pero no están no, ahora.
Para mí sí, pero habría que cambiar la forma de gobierno y la forma de Estado. ¿Eso cambiaría la esencia del Estado y de la Constitución, profe? La forma, digamos, sí. Lo O que sea, pasa es que si cambiamos la forma de gobierno, directamente estamos cambiando todo lo que es nuestra constitución misma y nuestra formación de Estado, porque nosotros al cambiar una forma de gobierno republicana, federal, nos vamos directamente a una monárquica, estaríamos cambiando toda la composición de nuestra constitución. O sea, no sería, desde mi punto de vista, no sería viable realizar eso. O Y sea, además, profe, hay algunos derechos fundamentales que están en la Constitución que me parece que cualquier constitución del mundo debería tener. pero digamos que desde el punto de vista social, no quita que cualquier sociedad tome determinada decisión en cualquier momento, digamos. No quita que la sociedad en un momento determinado diga, bueno, miren, este sistema representativo republicano no anduvo en el mundo, ¿sí? O no anda en nuestro país y consideren de que es justo y de que está bien el sistema monárquico, ¿sí? Para mí sí es viable cambiar todo como pasó en Rusia. eso llevaría a la conformación de un nuevo Estado. No sería el Estado que actualmente tenemos a un nuevo Estado, sería porque pasaría de una república a una monarquía. O sea, ya no constituiría, tendría que dictarse otra constitución en base a eso. Es lo que considero. Pues tenemos un ejemplo, no sé si podríamos decir que es semejante, pero por ejemplo, hay una disputa de que Bolivia, por ejemplo, cambió en su constitución de Estado y base a eso, Evo Morales fundamentó de que como era otro Estado, él se podía volver a ser candidato a presidente, pero la oposición decía no, porque él ya cumplió el mandato, los 2 mandatos. Entonces él dice, no, porque era otro Estado, este es un Estado nuevo, y base a eso le dieron que él se vuelva a ser candidato a una tercera presidencia. Bueno, después conllevó un montón de problemas que tiene hoy Bolivia. Pero eso es un principio. Lo que digo es que no quita que la sociedad en un momento determinado tome determinadas decisiones que sean radicales a lo que venía imperando durante un determinado tiempo. A ver, un ejemplo medio desabrupto, pero que no puedo dejarlo pasar, es lo que pasó anoche con la liberación de las Orobaes. Hemos visto a la mitad de un país festejando violación de garantías constitucionales como es la liberación o la prisión domiciliaria de una persona. La mitad del país ha festejado de que ayer se hayan violado garantías constitucionales en la cara de todos, digamos, porque a Lazo Orobaes no lo hayan dejado ingresar en su domicilio, es una violación de una garantía constitucional. Está plasmada en la Constitución. Y la mitad de nuestro país ayer estaba festejando esa cuestión. Más allá de lo que cada uno piense de Lazo Orobaes, de lo que haya hecho, lo que no haya hecho, eso es independiente de la opinión. Si miramos desde el punto de vista objetivo, a Lazo Orobaes, ayer, a una persona, en este momento circunstancial es Lazo Orobaes, pero podríamos ser nosotros, podríamos ser otra persona cercana, le violaron la posibilidad de que esté preso en su domicilio. Un grupo de personas que se adjudican el derecho del pueblo, o los derechos del pueblo. Una violación aberrante, que yo la verdad no puedo dejarla pasar, ¿sí? Un mamarracho institucional de la cual es responsable la justicia que tenemos en nuestro país. Digamos, lo que pasó anoche es el fiel reflejo de lo que tenemos. Sin hacer juicios de valor, repito, acerca de las Orobaes. No soy quien para hacerlo, digamos, hay un tribunal que tiene que decidirlo, pero que a una persona que durante un proceso un juez le haya otorgado una prisión domiciliaria y que se quiere ir a su casa y que se vaya a su casa y un grupo de personas no lo dejen ingresar y que eso festeje un país, la verdad que lejos que estamos de lo que queremos, ¿no? Por lo menos de lo que quiero yo. Eso estoy seguro que no es lo que quiero. Yo lo que quiero es el respeto de las garantías constitucionales, el respeto de la Constitución, el respeto de los procesos judiciales, el respeto de la duración de los procesos judiciales, bien, una serie de cuestiones. Yo la verdad que no puedo creer que haya gente festejando. No sé qué es lo que festejamos. Pero digo que la sociedad puede tomar decisiones desde el punto de vista social que pueden ser radicales o que de alguna manera
sean radicales a la posición imperante en un determinado momento. O sea, con esto digo, ¿por qué no en algún momento la sociedad diga, bueno, mire, el sistema este representativo republicano, o sea, no nos sentimos representados, la división de poderes no es el sistema de gobierno que queremos, y bueno, quizás está bien que haya un rey y que ese cargo sea hereditario, considere que es necesario establecer un sistema monárquico, o un sistema parlamentario, en fin. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede cambiar? Y sí, Hay que tener en cuenta que, y por eso hablo de las últimas reformas constitucionales, es que para reformar nuestra constitución no podemos ir en contra de tratados internacionales, ¿sí? O sea, de tratados que tengan jerarquía constitucional. Entonces, al momento de reformar nuestra constitución, o al momento de reformar una cláusula constitucional, lo primero que tenemos que mirar es si nosotros no vamos a estar violando tratados internacionales. profe, y por ejemplo, cuando por ejemplo viste que algunos hablan sobre la pena de muerte, no sé qué, la pena de muerte para poder para que sea legal acá en Argentina, primero tenemos que salir de los pactos internacionales, después tenemos que reformar la Constitución y toda una serie de pasos que lo llevan a que sea casi imposible. No, imposible, no digo imposible, pero tiene que haber una serie de procedimientos, digamos. Recuerden que la pena de muerte está prohibida por el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con lo cual, si nosotros vamos a establecer la pena de muerte en nuestro país, tenemos que denunciar el tratado, quitarle la jerarquía constitucional que le hemos dado y salir fuera del pacto, digamos, ¿sí? Salir fuera de la convención. Esa como primera medida. Después, 5 años, profe. ¿cómo? Que aún así para salir, para rechazar un tratado, salir de las cláusulas del tratado, demora aún así 5 años. Sí, pero lo que digo es que es algo viable, digamos, que puede ocurrir. Claro. No es que no se pueda, ¿sí? Pero hay que seguir una serie de procedimientos para quitarle la protección a ciertos derechos que hemos ganado durante mucho tiempo, o que le hemos dado jerarquía constitucional de un tiempo a esta parte. Acuérdense que Estados Unidos está fuera del pacto. Todos me preguntarán por qué Estados Unidos tiene pena de muerte. Estados Unidos está fuera del Pacto de San José de Costa Rica. Estados Unidos no forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es por eso que aplica la pena de muerte. Si nosotros quisiéramos aplicarla, tendríamos que apartarnos del pacto, quitarle la jerarquía constitucional, en fin. Y así como el pacto, hay otros tratados que protegen el derecho a la vida, e implícitamente dentro del derecho a la vida está la protección contra la pena de muerte. ¿Está? Entonces, ¿se puede reformar en su totalidad la Constitución? Sí, se puede reformar en su totalidad. Acá habría que hacer un paréntesis y establecer, bueno, para reformar en su totalidad yo tengo que revisar primero si existen ciertos tratados sobre derechos humanos que no protegen algunos de esos derechos en los cuales yo quiero reformar, porque en el caso que yo lo reforme, seguramente voy a violar un tratado, y si violo un tratado puedo ser denunciado internacionalmente, y si soy denunciado internacionalmente puedo ser condenado internacionalmente, y si soy condenado internacionalmente puedo ser apartado del pacto o fuera de determinados privilegios internacionalmente. ¿Sí? Con lo cual a la Argentina nunca le ha pasado mucho, digamos. Argentina fue sancionada internacionalmente en varias oportunidades y a veces parecería que seguimos cometiendo los mismos errores que hasta hace mucho tiempo. Desde Fallo Bulacio hasta, no sé, ¿saben cuál era el Fallo Bulacio, no? Que Argentina es condenada internacionalmente por la muerte de Bulacio, que es este chico que es uno de los fallos más importantes porque es la primera vez que la Argentina es condenada internacionalmente, que es detenido luego del recital de los Redonditos de Ricota en el año 1990, y bueno, recibe una serie de vejaciones y luego la Argentina es condenada internacionalmente. Hasta, por ejemplo, el ENP, si nos vamos a un caso más cercano, la provincia del Chaco, donde la provincia del Chaco es condenada internacionalmente por el abuso sexual de una niña indígena del impenetrable chaqueño. Bueno, Chaco fue condenado internacionalmente. Entonces, parecería que de un tiempo a esta parte no hemos aprendido muchas cosas. Pero bueno, son las sanciones a las cuales quedamos expuestos al momento de elevar la jerarquía constitucional de determinados tratados o al momento de adherirnos a ciertos tratados, ya que delegamos alguna cierta parte de jurisdicción sobre
organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Pero entonces, teniendo este punto de vista inicial acerca de si se puede reformar o no la Constitución, podemos partir de la base de que nuestra Constitución, tal cual lo expresa el artículo 30, se puede reformar en todo o en cualquiera de sus partes. Vamos a continuar con el Power. Artículo 30. Si la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma deberá ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Tenemos que, de alguna manera, desmenuzar este artículo 30 para entender las cuestiones que se van a ir planteando y que han generado y siguen generando interrogantes hasta el día de la fecha. Como punto de partida vemos claramente que vamos a encontrar la intervención de dos órganos. El primero de ellos vemos el Congreso, o sea, el Poder Legislativo, y luego una convención convocada al efecto, llámese Convención Constituyente. Entonces, como punto de partida, la intervención de dos órganos, o sea, en un acto bilateral complejo, el Congreso de la Nación y la Convención Constituyente. Claramente, como decíamos recién, la posibilidad de reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. El artículo 30 habla de una necesidad de reforma. ¿Y qué es la necesidad de reforma? ¿Alguien sabe? ¿Nadie escuchó hablar? Es la ley que habilita que se reforme la Constitución. Exacto, es la ley llamada de declaración de la necesidad de la reforma. ¿Sí? Entonces, como primer punto vamos a ver la intervención, ¿sí? Hay unas 3 etapas del procedimiento, la intervención como punto de partida de, en esa etapa de iniciativa que se llama la doctrina del Congreso de la Nación. Luego, la intervención del pueblo, la intervención de nosotros, en el momento de la elección de los convencionales constituyentes, o sea, en la segunda etapa del procedimiento de reforma, y una tercera etapa dada por la conformación de la Convención Nacional Constituyente y la reforma propiamente dicha. La primera etapa o la primera parte del procedimiento de reforma, estamos hablando de una etapa de iniciativa de la reforma donde, como bien decíamos, interviene el Congreso de la Nación. ¿Sí? Con respecto a la intervención del Congreso de la Nación, vamos a encontrarnos con una serie de inconvenientes que, de alguna manera, no explicitan o no establecen expresamente el artículo 30 de nuestra Constitución o no establece claramente el artículo 30 de nuestra Constitución, que tiene que ver con la forma en la cual se va a declarar la necesidad de la reforma, tiene que ver con la mayoría exigida y tiene que ver con el alcance de la reforma. Entonces, los primeros 3 grandes inconvenientes y no menores que hasta el día de la fecha se siguen discutiendo son la forma de la declaración, o sea, qué forma va a tener la declaración de la necesidad de la reforma. ¿Cuál sería la forma en la cual el Congreso se expide, que ustedes conocen normalmente? ¿Cuál es la función principal del A Congreso? través de las leyes. A través de la formación y sanción de leyes. Entonces, en principio, la declaración de la necesidad de reforma sería una ley, ¿sí? La ley de declaración de la necesidad de la reforma. Bien. Como bien decíamos al comienzo, el procedimiento de formación y sanción de leyes está conformado por 2 órganos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Sí? El Poder Legislativo aprueba una Cámara, pasa a la otra Cámara, la Cámara Revisora, lo aprueba o la devuelve con modificaciones, y luego que está aprobada por la Cámara Revisora, sí se lo pasa al Poder Ejecutivo, que tiene la facultad de veto. ¿Está claro? Entonces, en el procedimiento de formación y sanción de una ley común vamos a encontrar 2 órganos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. La pregunta es si dentro de ese artículo 30, en algún lugar, establece
la participación del órgano ejecutivo, o sea, del presidente de la Nación, para el procedimiento de formación y sanción de la ley que declara la necesidad de la reforma. Claramente que el artículo 30 no hace mención a la intervención del Poder Ejecutivo. Por ende, el procedimiento de formación y sanción de ley común o ordinario no sería viable, porque deberíamos darle intervención al Poder Ejecutivo. ¿Cómo vamos a resolver el inconveniente? ¿Sí? Ahí ustedes ya se encuentran con que el texto de la Constitución tiene un inconveniente a dilucidar al momento de sancionar la ley de la necesidad de la reforma. Bueno, una de las posibilidades es que la declaración de la necesidad de la reforma salga a través de una ley sancionada en una asamblea legislativa. ¿Saben lo que es una asamblea legislativa? ¿Qué es una asamblea legislativa? Eso es cuando se reúnen ambas cámaras. Exactamente, cuando sesionan en forma conjunta la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Qué particularidad va a tener la sanción de una ley a través de una asamblea legislativa? Que no tiene intervención del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Que la ley aprobada en asamblea legislativa no pasa por el filtro del Poder Ejecutivo. ¿Está claro? Entonces, parecería ser de que una de las formas acertadas, ¿sí?, o que van de la mano de la Constitución, estaría dada por la Asamblea Legislativa. Podría ser esa una posibilidad. Bueno, ¿qué ocurrió en la práctica? ¿Qué piensan que pudo haber ocurrido en la práctica en nuestro país? Ustedes que son grandes estadistas. Y en la práctica se vetó muchas veces, creo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando leía en historia, cuando querían decidir cuál iba a ser al final la capital del país, Mitre y Sarmiento vetaban lo que decidían, y eso era una reforma constitucional, creo. ¿Qué ocurrió en la práctica? Que el procedimiento se hizo como se quiso, ¿sí? Como fueron las cuestiones políticas imperantes del momento. Con esto quiere decir de que, por ejemplo, en la última reforma constitucional, el procedimiento de la formación y sanción de la ley que declaró la necesidad de la reforma, la 24.309, tuvo inicio en Cámara de Diputados, pasó a Cámara Revisora, o sea, a Cámara de Senadores, y fue aprobada, sin pasar por el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Con esto quiere decir que en nuestro país siempre se hace lo que convenga políticamente. No se siguió el procedimiento que inclusive fue planteada alguna nulidad judicialmente en cuanto a la reforma. Pero parecería que la solución posible que nos da o nos deja entrever el artículo 30 es la de la conformación de la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasa con la mayoría exigida? Y ahí volvemos al artículo 30. ¿Habla de algún tipo de quórum en el artículo 30 para aprobar la ley que declara la necesidad de la reforma? Y las 2/3 partes. El voto de las 2/3 partes. Las 2/3 partes, al menos, dice, de sus miembros. Aquí el problema que se genera es que no hace referencia a qué tipo de miembros o de qué tipo de miembros está hablando con respecto a las 2/3 partes. Porque podemos estar hablando de los miembros presentes, los miembros en ejercicio y los miembros totales. Con lo cual el número de esas 2/3 partes cambia significativamente. Se puede necesitar más o menos legisladores según que los miembros sean presentes, en ejercicio o totales. Entonces aquí vamos a tener el segundo gran inconveniente que tiene el artículo 30 en cuanto al procedimiento de reforma. ¿Quiénes serían los miembros presentes? Los miembros presentes son aquellos que van a estar sentados ese día en su banquillo y van a apretar el botón que les permite individualizar o marcar el quórum como presentes. ¿Quiénes son los miembros en ejercicio? ¿Alguien sabe quiénes son los miembros en ejercicio? Miembros en ejercicio pueden ser todos aquellos que sean legisladores, pero que el día de la elección no estén presentes. Aún son miembros en ejercicio. Y los miembros totales puede ser la totalidad de miembros de las dos cámaras,
aún incluidos aquellos que estén con algún tipo de licencia. Entonces, sin duda que el número de esas 2/3 partes va a variar notablemente, depende cuál sea el tipo de miembros que elijamos. ¿Y cómo vamos a solucionar ese inconveniente? Porque si nosotros miramos el artículo 30, el primer problema que nos vamos a encontrar para discutir en la Cámara es de qué 2/3 partes estamos hablando. Y obviamente que si la posición política imperante en ese momento sea reformar la Constitución y tenga mayoría suficiente, van a estar hablando de las 2/3 partes con una cantidad de miembros necesaria que les permita de alguna manera llevar adelante la reforma. ¿Cómo solucionó la doctrina? ¿Cómo solucionó esta cuestión el Poder Legislativo? Bueno, haciendo lo que querían. Esa es la realidad. En algún momento algunas reformas fueron llevadas a cabo con el 2/3 partes de los miembros presentes, otras con el miembros totales, en fin. ¿Qué es lo que va a influir? La necesidad y la coyuntura política imperante en ese momento. ¿Está claro? Entonces, las 2/3 partes va a ser uno de los temas a discutir en la Cámara acerca de si vamos a hablar de los miembros presentes, de los miembros totales y de los miembros en ejercicio, que esto va a significar un número importante de legisladores que permita aprobar o no la declaración de la necesidad de la reforma. Otro de los temas que tenían que ver con esta etapa de iniciativa tiene que ver con el alcance de la reforma. ¿Y a qué se refiere con el alcance de la reforma? Es quién va a establecer los puntos a reformar. ¿Quién va a decidir cuáles son los puntos a reformar de nuestra Constitución? Entonces yo acá suelo hacer una especie de ejercicio donde todos nosotros, o mejor dicho, todos ustedes, son legisladores y tienen que llevar adelante una sesión en la cual se declara la necesidad de una reforma constitucional. ¿Qué van a establecer como punto de partida? O sea, como artículo 1 de esa ley que declara la necesidad de la reforma. A ver, escucho ejemplos. Ustedes son legisladores, ¿eh? Ustedes están en el Congreso de la Nación, en este momento probablemente virtualmente, ¿sí? Así como están ahora, y tienen que llevar adelante la sanción de la ley que declara la necesidad de la reforma. Entonces, artículo 1, ¿qué van a establecer? ¿Nadie se le ocurre? Bueno, vamos a tener buenos legisladores. La forma en el artículo 1 que se declara la necesidad. Punto 1, declárese la necesidad de la reforma. ¿Sí? Punto 2. ¿El por qué? Bueno, si usted es la legisladora, usted me dirá. Establecer si es total o parcial la reforma. Bien, establecer si es total o parcial la reforma. Ustedes piensen que dentro de no mucho tiempo cualquiera de ustedes puede ser o legislador o asesor de algún legislador. O sea, esta situación particular que estamos dando como ejemplo ahora se puede dar dentro de poco tiempo. ¿Sí? No piensen que hay que ser un genio para estar en la legislatura. Ni mucho menos. También los fundamentos de por qué se está llevando a cabo, digamos, la reforma, que ya no se equipara con las situaciones que estamos viviendo en el presente, por así decirlo. Ya son... Puede ser en los considerandos del proyecto, puede ser, sí. Pero ¿qué van a establecer? Porque ustedes me dijeron que, punto 1, artículo 1, declárese la necesidad de la reforma. O sea, ustedes ya votaron de que van a reformar la Constitución. Ya formaron los acuerdos, van a reformar la Constitución. Punto 2, Belén habla de establecer si la reforma es total o parcial. Bien, establezcamos si la reforma es total o parcial. Pero, ¿qué más? ¿Qué más vamos a poner en esa ley? ¿Qué es lo que va a Determinar qué se va a reformar específicamente. ¿Qué es lo que va a poder reformar la convención? Ahí está la discusión. Federico dice que va a establecer los puntos que va a poder reformar la convención. Y Valeria dice que vamos a establecer los puntos a reformar. ¿Cuál es el alcance?
porque la asamblea, digamos, no reforma. ¿Seguro? Los encargados de reformar son los miembros de la convención después. ¿Seguro? Según el artículo 30, sí. Ah, sí, yo le digo, lea el caso Fay del año 1999. Y le aseguro que el que reformó la Constitución no fueron los convencionales constituyentes. Fue el Congreso de la Nación a través de la Ley 24.309, artículo 2. Bueno, esa discusión que ustedes la van a tener en el caso de ser legisladores en el seno del Congreso acerca de, a ver, bueno, ¿qué punto establecemos? Y en su caso, si establecemos puntos a reformar, ¿tenemos facultades como Congreso de la Nación de establecer cuáles van a ser los puntos que van a llevar adelante la reforma? Otro órgano, que es la Convención, y que además es un órgano ad hoc convocado únicamente al efecto de reformar la Constitución. Esa discusión, ¿sí?, que parece tonta, bueno, esa es una de las discusiones más importantes que se da en el procedimiento de reforma y que hasta el día de hoy todavía sigue generando interrogantes y sigue generando jurisprudencia. Cuando nos toque ver los fallos, vamos a ver Fay por un lado y luego vamos a ver Schifrin del año 2017, cómo la Corte cambia sustancialmente su posición con respecto al alcance que tiene el Congreso de la Nación al momento de establecer los puntos a reformar. ¿Sí? Entonces, en principio, ¿sí?, parecería de que el Congreso tiene facultades o los legisladores tienen facultades para establecer cuáles van a ser esos puntos a establecer dentro de la ley, que van a ser los convencionales constituyentes los que tengan la facultad de discutir y discernir acerca de esos puntos a reformar y además aprobar o no aprobar, digamos, esa reforma. ¿Sí? ¿Qué pasó con la última reforma constitucional del año 94? Bueno, la ley 24.309 tuvo particularidades muy fuertes y muy marcadas con respecto a los puntos a reformar, y es lo que se llamó núcleo de coincidencias básicas. El artículo 2 de la ley 24.309 viene a establecer lo que se llamó núcleo de coincidencias básicas. Básicamente aquellos puntos que fueron establecidos por el Congreso, por los legisladores, en la ley 24.309, de los cuales la Convención Constituyente, o sea, los convencionales solamente podían aprobar en su totalidad, por sí o por no. No podían discutir los puntos. ¿Sí? Eran 13 puntos, 13 temas, que los convencionales constituyentes tenían que aprobar en bloque o desaprobar en bloque. Entonces, la pregunta es, ¿quién reformó la Constitución? ¿Los convencionales de la Convención Constituyente del año 94? ¿O los legisladores que declararon la necesidad de la reforma de la ley 24.309? ¿Qué les parece a ustedes? Los legisladores. Bueno, es un interrogante. Obviamente que si no hubiese intervenido la Convención Constituyente no hubiese tenido eficacia el procedimiento de reforma. Pero los convencionales constituyentes del año 94, con respecto al núcleo de coincidencias básicas, tenían solamente dos posibilidades: o aprobar en su totalidad los 13 temas o desaprobarlos. No había posibilidad de modificar esos puntos establecidos por los legisladores. ¿Está claro? Y claramente que esa ley 24.309 tiene un antecedente necesario, y ese antecedente necesario es la foto del inicio de este Power. La mano estrechada entre las dos fuerzas políticas más importantes e imperantes en el país en ese momento, representada por Carlos Saúl Menem como presidente de la Nación y por Raúl Alfonsín como presidente de la Unión Cívica Radical, la fuerza mayoritaria de la oposición en ese momento. Entonces, digo, parecería que la reforma del 94, o por lo menos los 13 temas identificados en el núcleo de coincidencias básicas, fueron, de alguna manera, establecidos expresamente en el Pacto de Olivos, en la reunión de Olivos. ¿Sí? Mientras Alfonsín y Menem tomaban un café, establecieron cuáles eran los 13 puntos a reformar por parte de los legisladores en un primer momento, aprobar la ley 24.309 y luego por los convencionales constituyentes. ¿Sí? Se me genera esa inquietud, si los legisladores van a responden políticamente a un proyecto, ¿sí?, o a un liderazgo representado en ese momento por Carlos Saúl Menem por un lado, por Ricardo Alfonsín por el otro,
digo, los legisladores en el Congreso al momento de votar, o al momento de establecer el núcleo de coincidencias básicas, es claro que respondieron a una decisión formada anteriormente y que seguramente esa decisión formada anteriormente nace o concluye, ¿sí? Nace o concluye en la reunión de Olivos entre Menem y Alfonsín. Con esto digo, ¿qué eficacia o qué participación tuvieron los convencionales constituyentes? Más que aprobar o desechar en su totalidad esos 13 temas. Bueno, la historia cuenta de que los convencionales aprobaron esos 13 puntos así en bloque de la ley 24.309 y obviamente que dentro de esos 13 puntos estaban los puntos más importantes a reformar de la Constitución en el año 1994. ¿Está? Entonces, ¿qué eficacia va a tener o qué alcance va a tener, como dice el Power, la toma de decisión acerca de los temas elegidos para reformar por parte del Congreso y o por parte de la Convención Constituyente? ¿Sí? Y si a esto le queremos agregar de alguna manera fallos judiciales, podemos hacer mención a los que más adelante hablaremos, que son Fayt y Schifrin, donde Fayt, de la Corte en Fayt, le dice a los convencionales que no pueden excederse de lo que habían establecido los congresistas. O sea, no pueden excederse de lo que habían establecido los legisladores en la ley 24.309. Eso en el año 1999, declarando inclusive la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Y 18 años más tarde, que no es mucho tiempo, no es mucho tiempo para el cambio jurisprudencial, la Corte, una nueva Corte, ¿sí?, con una nueva conformación, le viene a decir a la Convención, bueno muchachos, miren, en verdad, ¿sí?, yo en este caso, Schifrin, lo que les digo a ustedes es que ustedes sí tienen la facultad de reformar todo lo que se les ocurra, de que la verdadera facultad y el verdadero poder constituyente, el verdadero ejercicio del poder constituyente lo tienen ustedes, señores convencionales, no lo tienen los legisladores al momento de declarar la necesidad de la reforma. Entonces parecería que al momento o al día de la fecha todavía hay, o dilucidamos acerca de dónde reside de alguna manera efectivamente el poder constituyente, ¿sí? O sea, ¿quién tiene la facultad expresa y específica de reformar la Constitución? En el 94 parecería que lo tuvo o lo tuvieron los legisladores, ¿sí? Pero bueno, con los nuevos fallos, Schifrin, se generó un nuevo interrogante y una nueva discusión acerca de dónde va a residir ese efectivo poder constituyente. ¿Está claro o no se entiende nada? Sí, profesor. Sí, Ok. quedó claro. Entonces, forma de declaración, mayoría exigida y alcance de la reforma. Estaría. Etapa de convocatoria. ¿Qué va a ser la etapa de convocatoria? ¿O a qué forma parte de la etapa de convocatoria? Básicamente, la etapa en la cual va a intervenir, o vamos a intervenir nosotros como órgano pueblo, al momento de ¿qué? De seleccionar a quién. Ojo Los que miembros ustedes... Los convencionalistas. Los convencionales constituyentes. Ojo que ustedes cuando sancionaron la ley, siendo legisladores, no establecieron algunos puntos importantes de la declaración de la necesidad de la reforma. Ustedes dijeron, bueno, declárese la necesidad, declárese la reforma total o parcial, y después establecieron los puntos a reformar, pero por ejemplo no dijeron cómo va a estar conformada la convención, ¿sí?, que es una facultad del Congreso. No dijeron cuándo ni cómo se iban a elegir a los convencionales constituyentes. No dijeron dónde se iba a llevar adelante la convención, o sea, en qué lugar, en qué fecha y qué plazo le vamos a dar a los convencionales constituyentes para que reformen la Constitución. Tiene una serie de cuestiones que el Congreso de la Nación debe tener en cuenta al momento de declarar la necesidad de la reforma. Entonces, en principio, para
dar la posibilidad de que intervenga el órgano pueblo, o sea, para que el pueblo pueda elegir a los convencionales constituyentes, tenemos que tener postulantes a convencionales constituyentes. ¿Y quiénes pueden ser postulantes a convencionales constituyentes? ¿Qué les parece a ustedes? Para mí tienen que ser abogados constitucionalistas. Y sí, abogados. Ya no hay lugar para que vaya cualquiera. Yo diría que tendría como regla mínima ser abogado, ¿sí? Ajá. Y después de ahí para arriba. Y No, es que un tengan chiste. cierta edad ejerciendo. No, es un chiste. ¿Quiénes van a conformar la convención? ¿Quién puede conformar la convención? A los abogados nos gustaría que solamente los abogados, pero no puede ser. Cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona que reúna al menos los mismos requisitos establecidos para ser diputado. O sea, ¿qué edad? De 25 años para arriba. Exactamente, 25 años, ejercicio de la ciudadanía, residencia en la provincia, y se puede ser diputado, ¿sí? Bueno, los mismos requisitos para ser convencional constituyente. ¿Está claro? ¿Cuál va a ser el sistema de elección de los convencionales constituyentes? Bueno, es otra cuestión a dilucidar políticamente por parte de los legisladores en ese momento acerca de cómo va a estar integrada la convención o acerca de cuántos convencionales constituyentes va a tener cada provincia al momento de su representación. Lo normal es que el sistema de elección, ¿sí?, sea el mismo que se utiliza para la elección de diputados, o sea, el sistema proporcional DONT, el sistema de elección de diputados que permite, bueno, dentro de una fórmula matemática de establecer de alguna manera representativa y proporcional la cantidad de diputados que va a representar a cada provincia, en este caso convencionales, que va a representar a cada provincia en base a la cantidad de población. ¿Está claro? Bien. Entonces, una vez que están elegidos los convencionales constituyentes a través del sufragio popular, una elección popular, se va a quedar conformada la convención propiamente dicha y la etapa de reforma. ¿Cuáles van a ser las facultades sustanciales de la convención? Bueno, las facultades sustanciales de la convención tienen que ver con lo que hablamos hace un rato acerca de los alcances establecidos con respecto a la posibilidad de implementar o establecer cuáles van a ser los puntos a reformar de la Constitución Nacional. Así que me remito a la discusión que hemos llevado adelante hace un ratito. Y las facultades formales de la Convención están dadas por el funcionamiento interno, o sea, el mismo funcionamiento que requiere una Cámara de Diputados o una Cámara de Senadores, que tiene que ver con la elección de un presidente, de un vicepresidente, el tomarles juramento a los convencionales constituyentes. ¿Sí? Otra de las facultades de la Convención, para el caso de que el Congreso no lo haya establecido, es el lugar a llevarse adelante la sesión. A ver, el Congreso al momento de declarar la necesidad de la reforma debe decir, bueno, miren, la reforma la vamos a llevar en la provincia de Corrientes, ¿sí? Y obviamente la duración, con un plazo de 90 días. Bueno, la última reforma constitucional del año 1994 estuvo dada por 90 días en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Y ahí la Universidad del Litoral fue sede de, sigue estando, digamos, el salón donde fue sede de la reforma, de la última reforma constitucional, y si bien creo que dentro de uno de los trabajos que le cargué al aula hay un video muy interesante que creo que dura unos 40 minutos, pero donde cuentan la historia de cómo fue esa reforma en el 94, la verdad muy, muy interesante, los mismos convencionales constituyentes. Que ahora lo reviso si lo tenemos cargado. Pero es un video, la verdad, sumamente interesante para que tomen noción de lo que es un procedimiento de reforma constitucional. ¿Qué particularidades tuvo
la ley 24.309, que es la ley que declaró la necesidad de la reforma del año 1994. Bueno, la primera particularidad es la que les hablaba hace un ratito, y está dada por el núcleo de coincidencias básicas. ¿Sí? Ahora vamos a ver, dentro de la ley 24.309, a qué hace referencia el núcleo de coincidencias básicas. A ver si lo podemos ver ya. Un minuto. Bueno, ahí está en pantalla la ley 24.309, que es la ley que sancionaron los legisladores para reformar la Constitución del año 1994. Bueno, más o menos como decían ustedes, artículo 1, declárese necesaria la reforma parcial de la Constitución Nacional de 1853, con la reforma de 1860, 1866, 1898 y 1957. Artículo 2. La Convención Constituyente podrá modificar los siguientes artículos, enumera una serie de artículos, reformar el capítulo 4, sección segunda, parte segunda de la Constitución, incorporar nuevos artículos, sancionar cláusulas transitorias y luego establece específicamente lo que se llamó núcleo de coincidencias básicas. O sea, perfectamente establecido cuáles van a ser los puntos a reformar, de los cuales, a través de la cláusula cerrojo del artículo 6 de la misma ley, establecía la obligatoriedad, ¿sí?, de la aprobación en bloque. O se aprobaban los 13 puntos o se desaprobaban los 13 puntos. Bueno, entre uno de los puntos y uno de los temas principales de la reforma 94 tenía que ver con la atenuación del sistema presidencialista. Y esto va de la mano, claro, con la creación de un jefe de gabinete de ministros, ¿sí?, nombrado y removido por el presidente, con responsabilidad política ante el Congreso. Las atribuciones del jefe de gabinete. Otro de los puntos importantes, muy importantes, estaban dados por la reducción del mandato del presidente y vicepresidente de la Nación a 4 años, con reelección inmediata por un solo periodo. ¿Sí? Otro de los puntos está dado con la eliminación del requisito confesional para ser presidente de la Nación. Yo les había contado en la clase pasada que Carlos Saúl Menem, cuando fue presidente en el año 1989, tuvo que bautizarse para asumir el cargo de presidente. Bueno, con la reforma 94 se elimina ese requisito, estaba establecido en nuestra Constitución. Elección directa de 3 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que con la reforma 94 se incorpora o le da carácter de ciudad autónoma federal a la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, que antes no era una ciudad autónoma. Con la incorporación del artículo 129, la ciudad de Buenos Aires adquiere el carácter de ciudad autónoma y va a tener la misma representación política en el Senado que las demás provincias. Otro de los temas a reformar fue la elección directa o la incorporación de la elección directa por doble vuelta del presidente y del vicepresidente. Recuerden que antes de la reforma del 94 la elección era a través de colegios electorales. La elección directa del intendente y reforma de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, todo lo que tiene que ver con el artículo 129. Regulación de la facultad presidencial de dictar reglamentos de urgencia, o sea, los conocidos DNU. Se incorporan constitucionalmente los DNU, algo que venían teniendo eficacia normativa ya mucho tiempo antes de incorporarse en la reforma del 94. Consejo de la Magistratura, ¿sí?, la creación del Consejo de la Magistratura, formada por 13 miembros. Control de la Administración Pública. Establecimiento de mayorías especiales para la sanción de leyes que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos y la intervención federal, el artículo 6. Y luego, ¿sí?, a renglón seguido, luego del artículo 2, que era el núcleo de coincidencias básicas, sí habla ya el artículo 3 de los temas habilitados. ¿Y qué eran los temas habilitados? Eran 16 temas específicamente determinados, pero los cuales los convencionales constituyentes podrían debatirlos y modificarlos. No así con los del artículo 2. Entonces, 2 grandes grupos de
reformas tuvo la ley 24.309. La primera, conformada por el núcleo de conciencias básicas, que solamente podían ser aprobados o desaprobados en su totalidad, y el artículo 3, sí, lo que se conoció como temas habilitados para la reforma, lo cual le permitía a los convencionales constituyentes debatir, modificar y o incorporarlos o no en la reforma constitucional. Bueno, hay una serie de temas, 16 temas. El artículo 6 de la ley 24.309, lo que les decía recién, está dado por la cláusula cerrojo, que dice específicamente: serán nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agregados que realice la Convención Constituyente, apartándose de la competencia establecida en los artículos 2 y 3 de la presente ley de la declaración. O sea, tienen en cuenta la envergadura que tiene el artículo 6, le está diciendo a los convencionales constituyentes que toda otra modificación que ellos introduzcan, apartándose del núcleo de conciencias básicas o de los temas habilitados, será nula de nulidad absoluta. ¿Sí? Entonces, ¿quién modifica la Constitución del año 1994? ¿Los convencionales constituyentes o los congresistas, los congresales, al momento de sancionar la ley 24.309? Bueno, El Congreso. es un tema que parecería ser obvio, pero que bueno, que ha tenido nuevamente debate con respecto a la incorporación del fallo Schifrin en el año 2018. Particularidades, entonces, la nulidad del artículo 6, que hablábamos recién. En el artículo 7 dice: la Convención Constituyente no podrá introducir modificaciones algunas a las declaraciones de derechos y garantías contenidas en el capítulo único de la primera parte. O sea, los convencionales nuevamente le establecen una limitación: no poder introducir modificaciones a las declaraciones de derechos y garantías que van desde el artículo 1 al artículo 38. Y el artículo 10, los convencionales constituyentes serán elegidos en forma directa por el pueblo de la nación, y la representación será distribuida mediante el sistema proporcional DON, que es lo que hablábamos hace un ratito. Entonces, parecería que la reforma 94 fue llevada adelante por el Congreso de la Nación. ¿Sí? Y aquí sí, ya estaría dada la posibilidad de que entremos a debatir acerca de los cuadros. ¿Alguna duda con respecto hasta acá? Con respecto a reforma constitucional. ¿A alguien le surge una duda? Este es el momento de preguntar. Acuérdense que de acá adelante vamos a ir a una velocidad importante. Profe, por ejemplo, en el cargo del jefe de gabinete, cuando entró en vigencia la reforma, ¿ahí nomás ya tenía que elegir el jefe de gabinete o era para la próxima elección? Era para la próxima elección. Así es. Acuérdense que Ciudad Autónoma de Buenos Aires también automáticamente, transformarse en Ciudad Autónoma, tiene que elegir. A ver, la principal modificación de que Ciudad de Buenos Aires se transforme en una ciudad autónoma es que va a tener su autonomía, o sea, va a tener su propio gobierno. Esto quiere decir de que va a tener un jefe de gobierno que sigue ocupando el cargo hasta ahora. ¿Sí? No existe la figura del gobernador, sino que es una figura llamada jefe de gobierno. Y a su vez, el poder legislativo, que antes estaba representado por el Congreso de la Nación en Ciudad de Buenos Aires, a partir de la Reforma 94 está dado por una Cámara, un Congreso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de carácter unicameral. Lo mismo para el Poder Judicial. Antes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacía las veces de Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, con la Reforma 94, la Ciudad de Buenos Aires tiene su Superior Tribunal Superior Tribunal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces,
va a significar modificaciones importantes la reforma del año 94, por eso siempre digo, es una bisagra importante en el mundo del derecho que siempre hay que tomar en cuenta para el momento de verificar alguna normativa. Entonces, el procedimiento de reforma tienen que tener en claro que tiene 3 etapas. Una primera etapa dada por una iniciativa que está dada por el Congreso de la Nación a través de la declaración de la necesidad de la reforma, o una segunda etapa dada por la intervención del pueblo, o sea, la posibilidad de que el pueblo elija a través de elecciones libres de diputados, a través del sufragio popular, a quienes van a ser los convencionales constituyentes que conformen esa convención constituyente que forma parte de la última etapa y que es la que se encarga de la reforma propiamente dicha. ¿Sí? La pregunta para entrar a justiciabilidad de la reforma, y sí dejamos para la clase que viene, pero me gustaría hacerla, es: ¿se puede revisar judicialmente una reforma constitucional? Esa sería la pregunta para introducirnos en el tema. ¿Escucharon? ¿Se puede revisar judicialmente, ¿sí?, una reforma constitucional? A ver, la hago de otra manera. ¿Puede el Poder Judicial revisar una decisión de carácter político? Que tengan en cuenta que una reforma constitucional es una atribución y una facultad exclusiva de órganos políticos, que son el Congreso de la Nación y la Convención convocada al efecto. Y cuando hay la intervención de un órgano político, hay lo que se llama mérito, oportunidad o conveniencia, o sea, lo que ese órgano político considera necesario en un momento determinado como decisión política. Entonces, ¿puede el Poder Judicial revisar una decisión de un órgano político? Para mí sí, profe, si no siguieron Para mí los también. procedimientos. ¿Puede ser en los casos que sea contradictorio con los tratados internacionales con jerarquía constitucional? Pero ahí no decide la Corte Interamericana. ¿Cómo? En los casos de los tratados no decide la Corte Interamericana ya. No, puede decirlo la Corte Suprema, primero. La cuestión está dada porque, sin dudas que esa posibilidad de revisión, que sí se da por primera vez en el año 1999, tiene que ver con cuestiones procedimentales, o sea, cuestiones de forma. Cuando de alguna manera se ha afectado, se ha viciado el procedimiento, ¿sí?, para la formación y sanción de una reforma constitucional, sin duda de que el órgano judicial tiene la facultad de controlar, ¿sí?, la razonabilidad, ¿sí?, o la legalidad del acto. Claro, si la reforma constitucional está hecha al margen de los mecanismos constitucionales establecidos, es claro que el Poder Judicial tiene la facultad de controlar, ¿sí?, la razonabilidad y la legalidad del acto. Y sin duda entonces de que el Poder Judicial puede revisar una reforma constitucional cuando de alguna manera se haya afectado el procedimiento, o sea, cuando se haya afectado la forma en que se llevó adelante la reforma constitucional. Y acá nosotros tenemos 3 fallos, 3 grandes fallos, ¿sí?, sobre todo los 2 últimos, donde vamos a ver planteos de inconstitucionalidad de reformas con respecto a determinados artículos, sobre todo en lo que tiene que ver en Fay y Schifrin, de alguna manera se está reclamando la afectación de la inamovilidad en el cargo para los jueces. La discusión en Fay y en Schifrin tiene que ver con la duración de sus mandatos mientras dure su buena conducta. Así lo establece la Constitución, de alguna manera. Entonces parecería que en principio, conforme lo establece la Constitución, los jueces durarían en su cargo in eternum, ¿sí?, o sea, hasta que, por circunstancias ajenas, el ejercicio del cargo no puedan más desempeñar el mismo. O sea, digo, la muerte de la persona. Si no, parecería que los jueces duran en sus cargos mientras dure su buena conducta, y si su buena conducta dura toda su vida, esa persona va a seguir ocupando el cargo de juez.
Bueno, la discusión de Fait y de Schifrin está dado con respecto a ese punto de la norma constitucional, porque hay que tener en cuenta que en el año 1994 hubo una modificación, que vamos a ver la clase que viene, perdón, no la que viene, la otra, perdón, no la otra, la otra, hubo una modificación importante con respecto a la incorporación del artículo 99, inciso 2, párrafo tercero, que establece que los jueces duran en sus cargos mientras dure su buena conducta, pero que una vez cumplidos los 75 años de edad, deben requerir un nuevo nombramiento que solo durará 5 años más. Entonces, la incorporación de ese artículo 99, inciso tercero, párrafo segundo, generó una discusión doctrinaria y jurisprudencial importantísima, porque le estaba diciendo a los jueces que si bien duran en sus cargos mientras dure su buena conducta, esa buena conducta podía durar hasta los 75 años de edad, y en ese momento, si querían continuar en el cargo, debían requerir un nuevo nombramiento. O sea, un nuevo nombramiento significa la aprobación del Senado y la aprobación del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Bueno, generó una discusión importante. Fait es el fallo, digamos, donde la Corte por primera vez en la historia argentina declara la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Fait es el fallo. Antes de Fait tenemos Soria de Guerrero contra Bodegas y Viñedos Pulenta Hermanos, pero en verdad lo que pasa en Soria de Guerrero contra Bodegas y Viñedos es solamente un antecedente normativo para la explicación de la Corte en Fait. ¿Sí? Y cuando parecía que teníamos todo resuelto, ¿sí?, en el 2017 aparece Leopoldo Schifrin con una acción muy parecida a la de Fait, donde la Corte todo lo que había dicho en Fait cambia jurisprudencialmente y dice otra cosa. Entonces, todo lo que nosotros habíamos estudiado durante 18 años, como la doctrina del caso Fait, cambia con Schifrin en el año 2017. Más yo me acuerdo que ese día, o el día anterior, yo había estado dando clases en la facultad, y justamente había estado dando el caso Fait, y les había explicado la doctrina del caso Fait a todos mis alumnos. Llego a mi oficina después de la facultad y me encuentro con que la Corte había sacado el caso Schifrin, que fue un revuelo impresionante, y Schifrin de alguna manera viene a modificar el Fait. O sea, cuando llegó, eso fue un martes, creo que cuando llegó el jueves, chicos, todo lo que estudiamos de Fait, olvídense, a partir de hoy es Schifrin. Bueno, un tema de discutir ahí acerca de la seguridad jurídica, ¿sí? De si una nueva conformación de una corte, ¿sí?, o las nuevas conformaciones de las cortes pueden modificar jurisprudencia tan temprana, digamos, 17 años, 18 años, no son nada. Y Schifrin viene a decir que es constitucional la incorporación del artículo 99 y su cuarto párrafo tercero, y por ende los jueces duran en sus cargos mientras dure su buena conducta hasta los 75 años de edad, y ahí deben requerir un nuevo nombramiento. Eso es, digamos, la última doctrina que hay con respecto a Schifrin. Pero bueno, ya lo vamos a ver bien. La clase siguiente no, porque vamos a ver supremacía constitucional. La clase del martes vamos a ver estabilidad del orden constitucional, y sí, la clase del día jueves seguramente terminaremos con Fait y con Schifrin. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Leemos los casos, profe, para la próxima clase? Sí, léanlos, porque además hay muchísimo material de Fait y Schifrin, hay muchísimo material que está cargado en el aula. Hay dos planificaciones áulicas, en verdad hay una planificación áulica y otra que es una consigna acerca de los casos. En la misma planificación áulica, a ver un segundo, vamos a tener, tiene que ver con la primera parte del trabajo de Vanossi, y después sí, observe detenidamente los videos referenciados en los siguientes enlaces. Hay dos videos y ellos establecen acerca de lo que les había comentado recién, de la explicación por parte de los convencionales del año 94 acerca de la reforma, que está muy interesante. Y después hay otro trabajo que se llama Consigna de Casos, que está referida a preguntas acerca de Fait y Schifrin. Ese todavía no lo hagan, ¿sí?, porque recién lo van a poder hacer una vez que veamos expresamente Fait y Schifrin. ¿Estamos? Profe, ¿y esa planificación es para el martes que viene?
Claro, exactamente. ¿Alguna otra duda? Nada. Bueno, estudien, porque la semana que queda, y la unidad 4 sobre todo, es extremadamente larga, no nos va a dar el tiempo para el momento del examen. ¿Sí? Profe, ¿y cómo va a ser para que te dé el tiempo de tomarle a todos oral? Magia. No sé cómo decirlo. ¿Lo toma Magia. usted, profe, o la profesora Altave? No, yo. Magia, no hay otra explicación. Me fumo 4 horas de examen. Ustedes están 5 minutos, pero yo estoy 4 horas escuchando. Ah, claro, podés estar más tiempo de las 2 horas. No, yo no es que puedo, tengo que. Ah, está. No, eso quería saber porque decían 2 horas imposible. Usted puede, claro, sí. Usted puede estar 5 minutos, sale bien o mal, se va a su casa, apaga la computadora, baja la notebook y se terminó. Yo estoy 4 horas escuchando, me puede Profe, ¿y gustar o cuántas no, preguntas van a hacer? y eso depende de cada examen, digamos. No sé decir cuántas preguntas, pero supongo que 3, 4. Pero va a ser una pregunta, por ejemplo, de cada bolilla o todas de No, una. Que de sí una, sí, ustedes van a exponer sobre una, sobre la que les toque, y después se puede preguntar sobre cualquiera de las otras 4. ¿Puede decir ya todo lo que va a tomar, profe? Las preguntas, Sí. todo. Sí, todo. De la 1 a la 5. Completa. De arriba Profe, para abajo pero y de no abajo van a para arriba. estar los compañeros o sí presentes. ¿Cómo? Que si los compañeros no van a estar presentes. O Yo no sí. tengo no problema. vamos a rendir. No, porque se los puede poner en espera. Y bueno, que entre de a uno, digamos. Yo no tengo problema, el examen es público. Puede estar hasta el presidente de la nación escuchando. Invitarlo. La decisión de si quieren que estén todos o no es de ustedes. No, se desmaya el Disculpe, presidente, profe, y en cuanto al orden, ¿lo toma por lista el examen? Sí, por lista. Después vemos si arrancamos de atrás para adelante o de adelante para atrás. Sí. Y nada más, no es tan complicado, o es la primera vez que rinden. Oral, sí. ¿En serio? Oral, Sí, sí. La primera Bueno, vez. tienen suerte que les agarró la pandemia, porque si no solía ser oral, pero presencial. Que es más interesante. ¿O no? ¿Los benefició o los perjudicó la pandemia? Porque, digamos, postergó su exposición presencial al año que viene. Con derecho Para mí es penal, más, por ejemplo. Con para derecho mí es penal. más fácil oral. ¿Cómo? Para mí es más fácil oral. Porque Sí. ahí ya veo tu cara, a ver si estoy diciendo pavada y cambio lo que digo. Para el que sabe, para el que estudió, es más fácil oral. Sin duda. Pero bueno, nada del otro mundo. El que aprueba y el que sale mal cursa el cuatrimestre que viene. Pero lo digo así, literal, digamos, ¿en qué va a cambiar? ¿Va a cambiar el mundo? No va a cambiar en nada. ¿No hay recuperatorio por las dudas? Sí, claro que hay recuperatorio. Lo que digo es que no va a cambiar el mundo porque salgan mal o bien en teoría de derecho constitucional. ¿O a ustedes les va a cambiar el mundo? ¿Saldrán bien? ¿Saldrán mal? ¿Avanzarán 4 meses más? ¿Serán antes 4 meses abogados o después? Además la puedes sacar libre después si entendés ¿Cómo? que la puedes sacar libre. Sí, claro. De poder se puede. Sí. Pero lo que digo es que no lo tomen a un examen como el fin del mundo. No pasa nada. Esa es la moraleja, digamos. No van a ser ni peores ni mejores abogados por recibirse antes o después. Obviamente que está mejor cuanto antes se reciban. Me imagino que esto se requiere de un esfuerzo de todo tipo para estar acá, ¿no? Pero después la vida te demuestra de que no te cambia nada si te recibiste antes o después. Esa es la realidad. Entonces, un examen. Yo también cuando rendía decía, ¿cómo voy a salir mal? Mira si salgo mal. ¿Y qué me cambia? No me cambia nada. Le aseguro que no te cambia nada. Nada. ¿Usted se recibió antes o después, profe? Antes. Por eso no me cambió nada. Me recibí un año antes. Pero
de verdad que no cambia nada. En absoluto. Así que tranquilo nomás, digamos. Mejor si salen bien, pero si salen mal no se van a suicidar porque salieron mal en constitucional. ¿Sí? Sería un chiste. ¿Estamos? Vamos entonces. Bueno. Igual la idea es que salgan bien, digamos. ¿Sí? Ahora ya veo salen todo mal porque yo dije que podían salir mal. No, era una posibilidad. Bueno, nos vemos el día jueves. Acuérdese, Sí. profe, lo que le hacemos más entretenida a la clase. Sí, sí. Exacto. No sé si eso es bueno o malo. Después veremos. El jueves les paso así el ID de Laura para que nos conectemos al curso de ella. ¿Sí? O al curso de ella o al nuestro. ¿Estamos? Bueno. Bueno, ahora sí pueden seguir durmiendo. Profe. Bueno, profe, gracias. Chao, Chao, chao. profe. Hasta luego, Chao, profe. Profe, hasta luego. Chao, doctor.